invitamos al licenciado Patricio Adorno. Licenciado, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. La verdad es que se vienen 2 meses muy intensos y muy complejos en el Congreso de la Nación. Vos lo decías muy bien, la ministra mañana va a estar en el Congreso de la Nación rindiendo cuentas de en qué está gastando el presupuesto en seguridad. Recordemos que venía de un momento incómodo del Gobierno Nacional cuando se derogó el presupuesto extraordinario que se le dio a la CIDE, a la Secretaría de Inteligencia, a la Central de los Espías. Ese DNU se cayó, lo derogó el Congreso, pero de todas maneras insistieron en saber en qué está gastando los recursos el Gobierno Nacional, particularmente en el área de seguridad. Y en el marco de esta disputa que se viene en el Congreso vamos a tener la ley hojarasca que presentó el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger. Déjame decirte, creo que es un buen momento y una buena iniciativa por parte de un gobierno nacional que está tomando en sus manos una tarea que el Congreso debería haber hecho cada vez que sancionaba una nueva norma. Es cierto que hay algunas cuestiones que son un poco a chequear respecto de las normas que se derogan, pero por lo general la tarea legislativa incluye, suponte, hay una ley que prohíbe terciarizar o forzar a empleados que no hayan dado su consentimiento para realizar trabajos para sí o para terceros. Digo, eso está dentro de la ley marco laboral o está dentro de la ley de trata. Entonces, la tarea legislativa en muchos casos se había olvidado, no había hecho correspondientemente la referencia a la derogación de algunas normas. Sí. Hay normas como, por ejemplo, la imputación o la pena de los azotes a algunos criminales comunes. Digo, es una ley que data de principios de 1900, una ley que se va a derogar con esto. Hay otras leyes que tienen que ver... Leyes de expresidentes. Leyes que fueron sancionadas claro, en periodos... de los gobiernos. Exactamente, en los periodos desde 1900 a la fecha, y que de alguna manera está bien lo que el gobierno está haciendo de revisar la legislación existente, revisar la legislación que no tiene algún sustento o alguna reglamentación. Lo cierto es que así como se deroga la ley de azotes o como se deroga la ley de obligar al Estado a guardar en filmografía todos los registros públicos, cuando la tecnología avanzó un montón, hay otras leyes que, por ejemplo, apuntan a parte de la discusión que el Gobierno Nacional empezó a dar, y particularmente el Presidente de la Nación empezó a dar el día domingo o el día sábado a la noche, no recuerdo bien, cuando inauguró el Palacio Libertad, el ex Centro Cultural Kirchner, en el que empezó a dejar traslucir la idea de que la universidad pública podría ser arancelada o podría ser parcialmente arancelada. Las declaraciones del jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, respecto, por ejemplo, de la transferencia de la salud a las provincias, la transferencia de los hospitales que son nacionales a las provincias. De repente empezamos a tener un revival de la época menemista donde se le empiezan a transferir competencias a las provincias. Parte de esto también está presente en la ley hojarasca. Déjame decirte, creo que es de las iniciativas que mandó el gobierno al Congreso de la Nación, quizá la que menos conflictividad pueda generar, porque toca temas que en la mayoría de los casos hay un acuerdo respecto de que era normativa que era antigua, que no debería obsoleta, seguir vigente. Exactamente, es creo que una de las mejores iniciativas. Lo cierto es que el tratamiento de la ley hojarasca cae en un momento complejo, cae en un momento en el que en diputados y en senadores se está tratando el presupuesto nacional para el ejercicio 2025, un presupuesto en el que ya dijo la Unión Cívica Radical, el bloque Hacemos Coalición Federal, algunos diputados del PRO, ojo que la ley de financiamiento de las universidades públicas, la ley de movilidad jubilatoria, la recomposición de los salarios a los empleados públicos van a ir dentro del presupuesto nacional en la ley que sancionemos nosotros. Recordemos, el gobierno envía el presupuesto, la Cámara de Diputados debe aprobarlo y debe ratificarlo la Cámara de Senadores. Si hay modificaciones, el presidente puede vetar. Y el presidente y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, ya avisó que no va a aceptar modificaciones que vayan en contra del programa de gobierno y del programa económico del Ejecutivo Nacional, así que probablemente estemos entrando en otro terreno candente en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, sobre todo cuando todos los espacios políticos ya están pensando directamente en las candidaturas del año que viene, y de hecho es lo que, por ejemplo, Mariano Campero le saca en cara a Martín Lustó, el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional y senador nacional, respecto de este grupo de radicales con pelucas, como se les dio a llamar, Mariano Campero que además dice, ojo, que los 5 héroes radicales que votamos a favor
del presupuesto del gobierno nacional, somos 5 radicales que queremos ser gobernadores en nuestras provincias. Entonces, de repente, empieza a haber una tensión mucho más importante puesta de los dos lados de la balanza, desde la oposición y desde el oficialismo. Claro, bueno, tremendo, ¿no? Este es otro tema para hablar, lo de Campero, ¿no? Lo de Campero, la verdad que todavía no hemos logrado charlar con él. Hemos intentado con la producción comunicarnos y... Un Mariano Campero que además hoy está en Brasilia junto con un grupo de legisladores nacionales. De hecho, los 5 diputados radicales que apoyaron al gobierno de Javier Milei están en un encuentro de la Federación Agraria de Sudamérica, si mal no recuerdo el nombre, y están tratando de ver cómo potenciar las economías regionales agrícolas del país en el marco de un momento en el que la Unión Cívica Radical Nacional está en un proceso interno bastante complejo porque tiene sus elecciones sin definirse, porque no se ponen de acuerdo quién ganó las elecciones internas en Provincia de Buenos Aires. No vaya a ser cosa que eso termine judicializado y se empiece a resquebrajar la unidad de la Unión Cívica Radical en un momento en el que además el peronismo está en su propio cisma interno con la ratificación de la candidatura de Cristina Kirchner. Y elecciones el próximo 17. Exactamente. Recordemos que tienen hasta principios de la semana que viene para presentar los avales y las candidaturas de Ricardo Quintela, que ya la habría presentado, y de Cristina Fernández de Kirchner. 17 de octubre este fin de ya prácticamente. El jueves es 17 de octubre. ¿Y son las elecciones? No, las elecciones son el 17 de noviembre. De noviembre. Pero la presentación de las candidaturas, si no recuerdo, es el lunes que viene. Claro. Entonces, en ese sentido, hay que ver qué va a pasar con las candidaturas en el PJ, sobre todo qué va a pasar con las candidaturas en el PJ y la relación con los gobernadores provinciales que se identifican con el peronismo, porque Cristina, hay algunos trascendidos que plantean: yo vengo acá a ordenar lo que se desvió y vengo a garantizar que los que salgan electos por las boletas del PJ mantengan esa línea y no después empiecen a hacer, ella lo dijo, creo que transfugismo político, una expresión muy parecida a la que usó Juntos por el Cambio con los diputados y senadores que migraron de espacio y que dijeron, vinieron por las boletas del cambio y hoy votan por el kirchnerismo. De repente empezamos a tener algunos comportamientos similares entre los dos extremos del arco político nacional. Bueno, terminamos con lo nacional porque quiero llevarte a un plano, se vienen las elecciones en Uruguay y los uruguayos son muy parecidos a los argentinos en la cordialidad, en la educación, en un montón de cosas nos parecemos. Vamos a ver este video que estamos mostrando porque un candidato a presidente de Uruguay sorprendió con su spot de campaña: musculosa, pesas y vida personal. Estamos hablando de Andrés Ojeda, ¿lo escuchamos? 300. Tuve una banda, se llamaba Garage y la verdad que la extraño bastante. Estoy pensando seriamente en adoptar uno. No hay mucho tiempo libre. Esto es política 24/7 y algo de gimnasio. Ni cable a tierra. Tengo fe y me tengo mucha fe. Bueno. Años como este, los chiquilines de todo el país entrenan para tener una vida sana y alejarse de las calles. Nosotros vamos a pelear contra el narcotráfico y la inseguridad. Vamos a pelear por una mejor salud mental. Vamos a pelear por más oportunidades. Vamos a pelear por el Uruguay que nos debemos. Andrés Ojeda, el nuevo presidente. El 7 de octubre se van a llevar a cabo estas elecciones. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es un candidato claramente disruptivo en un escenario político en Uruguay que está dominado por un bicoalicionismo. ¿Recuerdas cómo estaba la Argentina entre 2015 y 2019 con dos grandes coaliciones políticas que alternaban en el poder? Bueno, lo que está pasando es este candidato que es asesorado por los mismos asesores de Pedro Sánchez, primer ministro de España, de alguna manera alejado de la idiosincrasia de Milei, bastante opuesto. Sí, sí. De hecho, el candidato uruguayo también se pone más en el ala, si lo querés decir, progresista del espectro ideológico, pero plantea una campaña o busca una campaña de alguna manera disruptiva, una campaña joven, una campaña que acerque la política a la juventud en un escenario electoral en el que todo indica que el actual presidente de Uruguay va a reelegir.
Estamos hablando de un presidente que tiene una intención de voto de alrededor del 40% en todos los sondeos y el candidato del Partido Colorado se mantiene dentro del 15 o 16% en todas las encuestas. Es un paso importante, sobre todo porque plantea una renovación de la política uruguaya. También es cierto que la disrupción que nosotros vivimos con Javier Milei estaba puesta en un momento diferente. La Argentina atravesaba un momento de extrema tensión, de una crisis inminente, había mucha incertidumbre y se necesitaba quizá algún tipo de voz de mando o alguna representación de cambio que quizá explique el por qué Javier Milei fue presidente de la Nación. Hoy un candidato del estilo de Milei o del estilo rupturista que plantea Milei, que es con lo que el propio candidato se compara con el presidente argentino, la idea de ruptura, sin embargo, no está en un escenario equivalente como para tratar de aprovechar este escenario. La realidad es que busca de alguna manera apoyar su campaña en la novedad. Y la comparación, ¿no? Como vos decías, con Javier Milei, porque lo están comparando. Sí, de hecho lo que plantea la comparación es solamente en la idea de novedad, de ruptura y de juventud en la representación política, no tanto en las ideas, porque si hay algo que este candidato representa o busca representar es la idea de un Estado presente, un Estado que, como dijo Lacalle Pou, presidente de Uruguay, le haga piecito a los uruguayos para que puedan ejercer en igualdad de condiciones su libertad. Digamos, es de alguna manera una línea bastante más parecida al peronismo de centro o al PRO más de centro-izquierda, si se quiere llamar, al centro democrático, que a una de las posturas radicales. En los spots, licenciado, él apunta al narcotráfico, a la economía de Uruguay que hoy la están viviendo. No sé si hizo como una comparación con la Argentina, habló también de mejorar la seguridad. Bueno, de hecho Uruguay tiene un enorme problema de seguridad vinculado también con la región pampeana, con la región, digamos, con la región de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, de la República Argentina, porque tiene una gran presencia del narcotráfico, y algo que sí logró Uruguay, que no logró la Argentina, es un acuerdo político lo suficientemente sustentable para garantizar políticas de Estado que permitan estructurar y garantizar que no haya grandes vaivenes, por lo menos en el aspecto económico de Uruguay. Recordemos que Uruguay además tiene una enorme dependencia de importación y exportación por la relación simbiótica que tiene con el país. Entonces, de hecho, me tocó charlar con algunos uruguayos que militan en el partido de Luis Lacalle Pou, de decir, ojo, porque lo que sucede en Argentina repercute en el país, en Uruguay. Entonces, bueno, de alguna manera estamos unidos aunque no queramos, y en ese sentido lo que plantea el candidato del Partido Colorado es buscar de alguna manera un posicionamiento joven y novedoso. Ya, liberal pragmático, o sea, Más pragmático que liberal, me parece que es un candidato que está en el centro. En algunas entrevistas se lo vio deseoso de participar, pero muy seguro de lo que habla, ¿no? Sí, o sea, sí. Es abogado. Es abogado y penalista. Años, sí, penalista. De alguna manera también buscando plantearse desde el profesional joven que se involucra en la política.